Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos hablando esta noche del tema del referéndum autonómico. Está con nosotros Hugo Moldis, Jorge Silva y Fabián Yaxic. ¿Por alusión? Sí, a ver, esto de las oligarquías me llama mucho la atención. Parece que los nuevos amigos del presidente Evo Morales vienen de estos viejos separatistas. Por eso parece que las oligarquías se han diluido también en el gobierno nacional. Pero hay una mezcla ahí extraña. El otro día el presidente decía, mi gran amigo don Rubén Costas o Adrián Oliva hoy día son los mejores amigos del presidente. Parece que eso se ha ido diluyendo, pero bueno, no estamos hablando de ese falso proyecto, porque yo creo que en Santa Cruz no había proyecto de autonomías, y hoy día se denota eso, se desnuda eso, porque en 5 años no han avanzado. La Paz yo creo que ha debido avanzar más en legislación autonómica en el municipio de La Paz que en el municipio de Santa Cruz. Pero bueno, trabas y obstáculos, querido Hugo. Este estatuto así como está no destraba ni ayuda mucho. Las únicas trabas y obstáculos que hoy día ciernen sobre el proceso autonómico tienen que ver con la ausencia de un régimen económico-financiero, que no lo hemos trabajado en la Ley Marco de Autonomías y que hemos establecido en la Ley Marco de Autonomías la necesidad de un pacto fiscal. Eso no va a haber. Esa es una de las trabas fundamentales. La otra, un conjunto de legislación nacional que hoy día está complotando contra las competencias. Muchas competencias concurrentes, el gobierno nacional las ha vuelto exclusivas. Entonces no está generando condiciones desde la Asamblea Legislativa. Parece que no se han dado cuenta que con el proceso autonómico que está en la Constitución hemos roto lo más importante que yo defiendo en la Constitución, es la ruptura del monopolio de la legislación. Ya no hay legisladores nacionales, pero todavía creen que solamente hay legisladores nacionales porque en la Asamblea, cuando yo estuve de diputado, se han aprobado una serie de leyes y hoy día lo siguen haciendo por encima de las competencias subnacionales. Mentirillas que se van dando, Susana, en este afán de que, bueno, en la campaña del sí, creo que el error que se está cometiendo es plebiscitarlo esto, las campañitas que hemos visto en las calles. Si usted vota por el sí, apoya a Evo Morales y al proceso de cambio, si vota por el no, apoya a la derecha. Me parece realmente equívoco el que vayamos a plebiscitarlo del domingo. Mentirillas en el apoyo al sí, al estatuto, de mala manera. A muchas autoridades les he escuchado decir, si se aprueba esto, vamos a tener el peaje La Paz, el Alto. Si hay una carencia en el estatuto, es que no hay una ruta para la generación efectiva de recursos propios. Por ejemplo, la competencia exclusiva de crear y administrar tasas y contribuciones especiales podía haberse desarrollado acá. ¿Qué pasa con el peaje? La disposición transitoria lo único que dice, querido Hugo, es que el gobernador, si se aprobara esto en un plazo de 180 días, plazo y todo le dan innecesario, gestionará ante el nivel central la posibilidad de que se le ceda la administración del peaje. Ni siquiera eso se ha logrado considerar, no es vinculante, pero en la propaganda sí se nos dice, pucha, ya lo tenemos el peaje consolidado. Esto de las competencias es una falencia muy complicada, Susana, porque en uno de los artículos, artículo 20, para poner un ejemplo de lo que debería haberse hecho con el tema competencial, se confunde mucho más. Artículo 20, ¿qué nos dice? La gobernación tiene que dotar, construir, mejorar y remodelar la infraestructura, mobiliario, servicios básicos y material educativo y equipamiento. Así de general, Hugo. Cuando la ley Avelino Siñane ha establecido un marco regulatorio y la propia ley Avelino Siñane dice, no, las gobernaciones solo tienen que equipar, mantener los institutos tecnológicos, pero con este estatuto se está abriendo tanto la competencia que se va a confundir con la competencia municipal. Esto de la representación no es poca cosa, Susana, porque la democracia representativa, lógicamente, no está reflejada hoy en una asamblea departamental donde definitivamente los que ganan o tienen sobrerepresentación y los que pierden tienen el control de más de 2/3 de la asamblea. Es lo que hoy día está sucediendo. Como le digo, no hay representación del Alto, no hay representación de La Paz, no hay representación de Caranavi, de Viacha, para mencionar a Chacachi, para mencionar municipios más poblados. Hay una carencia porque el diseño que se ha impuesto desde el año 2010 no ha reflejado y no refleja la necesaria representatividad que debe haber en la asamblea departamental. Jorge, en cortito, ¿por qué sí habría que votar por el Estatuto Autonómico? Bueno, primero porque te digo, es encaminarnos a un proceso autonómico ordenado. Segundo, porque este estatuto, Susana, no es inconstitucional como lo dicen.
ha pasado todo un proceso de compatibilidad por parte del Tribunal Constitucional, por lo tanto está en el marco de la Constitución y de la ley y de las leyes nacionales. Por ello, el estatuto nos va a permitir una serie de posibilidades de implementar, de iniciar proyectos, programas en el área del desarrollo humano, en el tema de la niñez, de la juventud, del adulto mayor. No es cierto que La Paz y el Alto y las otras provincias no tengan representación en la Asamblea Legislativa, como sostiene Fabián. Es falso. El estatuto señala 20 representantes por provincia, 1 por provincia, 20 por población. Y allí seguramente entrará pues la población del Alto, de La Paz, que son mayoritaria frente a la representación poblacional de las otras provincias o comunidades. Por lo tanto, es mentira. El estatuto no dice algunas comunidades o algunas provincias o algunos municipios, quienes tendrán, quienes no, y ahí aparecería La Paz y el Alto sin representación. Está hablando de 20 asambleístas por población, 20 asambleístas por provincia, 1 por provincia, y 5 representantes de los pueblos originarios campesinos e indígenas, ¿no? Por lo tanto, cuando hay la intención de oponerse, van a buscar cualquier tipo de pretexto, en algunos casos falsas, en otras cosas están observando la I, ¿no? Están observando algunos temas de las 16 que ha planteado don Félix Pazzi, por lo menos 2 son inconstitucionales. Quieren, por ejemplo, que la coca sea un recurso estratégico, cuando la Constitución Política del Estado, en su artículo 384, señala que la coca es un recurso natural. Quiere, por ejemplo, don Félix Pazzi, que se registren a las empresas comunitarias, cuando esta es una competencia del nivel central. Cualquier iniciativa privada, ya sea una empresa individual, colectiva, comunitaria, tiene que inscribirse en Fundempresa. No puede autorizar un gobierno municipal, mucho menos un gobierno departamental. Y si revisamos, te decía, las 16 observaciones, muchas de ellas carecen de importancia, están observando el cambio de nombre del artículo, están observando que debería definir qué es participación, por ejemplo, o complementar con otra palabra, es decir, no hay observaciones de fondo y por eso consideramos que este 20 de septiembre la paceña, el paceño tiene que ir a votar en consecuencia, tiene que votar porque ya votó el 2009 cuando aportó con su voto para que La Paz sea autonómica. Esa visión de país que estamos apostando una gran mayoría de bolivianos, que queremos un Estado unitario, plurinacional, con autonomías, esa visión de país que le está apoyando al proceso de cambio, a la transformación estructural de este Estado, tendrá la oportunidad este 20 de septiembre para continuar con este proceso que ya nos hemos encaminado hace 9 años atrás, que lo vamos a seguir haciendo, que hay una oposición legítima en su derecho de oponerse a construir ese Estado para el vivir bien, que es lo que estamos construyendo, que seguramente tendrá un camino largo, pero que con su aporte de cada uno de los ciudadanos va a ser posible. No nos dejemos llevar, no nos dejemos sorprender por esas voces de oposición que, te reitero, están en lo falso, simplemente con la finalidad de desorientar al ciudadano. Hugo, ¿cuál sería la hoja de ruta en el movimiento al socialismo en caso de que gane el no? Pienso que si gana el no, tendrá que plantearse con toda seguridad algunos ajustes al estatuto. Tendrá que llevarse adelante una campaña de socialización, pero sobre todo tendrá que advertirse a la gente que esa ruptura del monopolio de la que ha hablado Fabián, por ejemplo, de la legislación, tendrá que enfrentar un muro, tendrá que chocarse contra un muro, porque no se va a poder profundizar si no se aprueban los estatutos y las cartas orgánicas. Sería la peor elección que pueda decidir la gente. El poder es material y es simbólico, reitero. El poder simbólico es que precisamente se va a contar con un estatuto en estos 5 departamentos que le están otorgando al mismo tiempo a su gobernador o gobernadora, a sus asambleístas, le están otorgando de un poder ciudadano, de un poder de legitimidad, como para darles la capacidad de sentarse con el gobierno nacional y ponerse de acuerdo en varias cosas, entre ellas en el pacto fiscal. Así que no es un dato menor.
Seguramente pueden haber deficiencias, Fabián, pero yo creo que la puerta se abre este 20 de septiembre en estos 5 departamentos o se la cierra, reitero, hasta después del año 2020, lo cual sería no solamente grave para la construcción del Estado plurinacional, sino sobre todo grave para ese ciudadano y esa ciudadana que quieren respuestas concretas y cotidianas. Hablemos con claridad. El no lo que va a hacer es afectar a ese ciudadano y esa ciudadana. La aprobación de estos estatutos van a viabilizar a los departamentos, a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, donde ha habido una amplia participación. Los datos han sido dados por La Paz aquí por Jorge Silva, y lo mismo ha ocurrido en los 5 departamentos. Me parece demasiado, como dice en confesión de partes, relevo de prueba, que Fabián Yacik, que antes era el Movimiento Sin Miedo, ahora está, ¿no es cierto?, colaborando con la gobernación, diga que esa reducida participación de la oposición, ¿no?, pero es participación, ¿no?, finalmente se ponga contra los estatutos nada más que porque ha perdido en la votación. Eso es ir contra uno de los principios de la democracia, que es mayorías y minorías. Participaron, no tuvieron la capacidad de convencer con sus argumentos. Bueno, señores, no se opongan a algo que fue aprobado mayoritariamente. Fabián, antes de irnos, Sí. ustedes están haciendo una suerte de campaña por el no, aunque me digas lo contrario, tener un listado de observaciones es claramente una campaña contra el no, lo cual no está mal y me parece que de hecho está bien. En caso de que gane el sí, ustedes están a cargo de la administración de la gobernación, Félix Pazzi es el gobernador, ¿existirá la madurez política de aplicar los estatutos autonómicos? Mira, a Félix Pazzi le conviene que se apruebe este estatuto. Pues está tan centralizado que todo recae en la autoridad del gobernador. No se ha previsto la descentralización de la gobernación. ¿Por qué? Claro, porque el diseño del MAS es ese, se reproduce inclusive el presidencialismo exacerbado que lo encarna el señor presidente. Es exactamente lo mismo. Le convendría a don Félix que se apruebe este estatuto así como está, porque como está previsto, pues va a tener mucho que decidir a través de decretos que están establecidos. No hay una democratización de la gobernación. Es más, Susana, mira lo que se va a lograr lamentablemente con esto. En cualquier consejo municipal y asamblea o cámara de diputados, llámese lo que se llame, siempre hay mayorías y minorías. En el caso de la Asamblea del Departamento de La Paz hay un reglamento que, por la ausencia de que el estatuto regule, por ejemplo, lo básico, cómo funciona la directiva, que sería lo mínimo que uno esperaría de un estatuto, Jorge, no dice nada sobre la directiva. Hoy día el reglamento que existe impuesto por el MAS, ¿qué dice la directiva de la Asamblea hoy día? Presidente, vicepresidente y secretaría es de la mayoría. Claro, la mayoría circunstancial que se ha logrado por encima de las urnas. Eso es lo que existe ahorita en la Asamblea y eso va a seguir, se apruebe o no se apruebe el estatuto. Definitivamente reitero que si se aprueba esto, con las deficiencias, con las contradicciones, entrará pues en vigencia y tendrá que hacerse una ley departamental que valide el resultado ciudadano y entrará inmediatamente en vigencia, el gobernador lo tendrá que aplicar, pero claro, estas deficiencias, estas contradicciones las arrastraremos, quién sabe hasta cuándo, porque modificar una coma de esto o sacarles ahí, que es bien complicadita hacia adelante, implicará todo un proceso, sin duda, similar hacia adelante. Me tengo que ir a un corte. Volvemos con esta Casa No es Hotel. Estamos hablando del referéndum autonómico.